Bueno, muchas gracias Natalia, muy buenas tardes para todos. Me presento en primer lugar, mi nombre es Alberto Rivera, soy MVP en SQL Server y yo los estaré acompañando por los próximos minutos en esta charla sobre construcción de soluciones de bases de datos escalables en SQL Azure, que es un nuevo componente que se encuentra disponible en la plataforma y que nos va a permitir de una manera bastante interesante en la nube tener plataformas con escalabilidad horizontal asociadas a nuestras bases de datos. Bienvenidos. En primer lugar, miremos un poco la agenda. Vamos a hablar un poco sobre lo que es SQL Azure, para qué sirve, y vamos a hacer una recapitulación muy rápida de lo que es la plataforma SQL Azure. Seguramente ustedes ya han escuchado hablar bastante sobre SQL Azure, ya han tenido bastante la oportunidad de interactuar con esta plataforma. Hoy vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que nos garantiza una plataforma de la nube, una plataforma de Azure en la nube, y adicionalmente veremos cómo es que se introduce el concepto de escalabilidad horizontal, scale-out, dentro de Azure, que hasta donde tenemos reportes hasta el momento es una característica que aún no se encuentra soportada dentro del motor de SQL Azure, pero que vendrá en versiones siguientes y que hoy tendremos la gran oportunidad de hacer una breve introducción sobre lo que nos va a ofrecer SQL Azure. Comencemos entonces. ¿Qué es Microsoft SQL Azure? Microsoft SQL Azure es una plataforma que nos provee información, nos provee toda una plataforma de datos como un servicio montado en la nube de Microsoft, y que nos va a ir garantizando diferentes niveles, como por ejemplo administración, como por ejemplo escalabilidad, como por ejemplo acceso a innovación de manera rápida a nuevas capacidades que se estén presentando. Lo que ya tenemos en este momento es administración. Tenemos herramientas como el motor de base de datos, Database Sync para la sincronización de base de datos. Actualmente ya nos encontramos en una versión CTP de un módulo de Reporting Services montado en la nube, y lo que me va a garantizar es, de manera muy sencilla, reducir complejidad, aumentar la flexibilidad de nuestra plataforma y tener alta disponibilidad y tolerancia a fallas dentro de nuestro servicio. Dentro de escalabilidad horizontal, bueno, ya estamos empezando a hablar de una nueva característica en SQL Azure que nos habla sobre escalabilidad horizontal y que nos va a garantizar, basado en ciertos lineamientos de pago que yo tenga establecidos, que realmente son bajos para las capacidades que se pueden obtener, escalabilidad horizontal dentro de mi organización. Es decir, tener múltiples nodos soportando mi plataforma de bases de datos, soportando mis bases de datos, para garantizar redireccionar las solicitudes que yo tenga a mi base de datos entre diferentes ítems o entre diferentes nodos que se encuentren por debajo. Pero bueno, la parte técnica la vamos a entrar a detallar un poco más adelante. Y adicionalmente tener una plataforma innovadora, es decir, tener una plataforma que constantemente se encuentra en evolución, que constantemente está lanzando actualizaciones, porque Microsoft como objetivo tiene ese, estar lanzando actualizaciones constantemente para garantizar que dentro de la organización se tengan unos criterios bastante sencillos para consumir información. Ahora bien, ¿cuál es el modelo que se maneja dentro de Microsoft para la manipulación de bases de datos y evidentemente para manejar información en la nube? Pues tenemos una serie de niveles en donde al momento de adquirir una suscripción de SQL Azure, yo puedo tener una cuenta asociada, una cuenta de Passport, una cuenta de Hotmail, por ejemplo, y dicha cuenta de Passport puede tener desde 0 hasta N servidores, pues dependiendo la capacidad de costo que yo pueda llegar a adquirir. Yo puedo tener más de un servidor para soportar las solicitudes de mi servidor. Ahora bien, dentro de cada servidor puedo tener una o más bases de datos. Al menos tengo una que es la base de datos master o la maestro, que hace parte del sistema, y por otro lado voy a tener todas mis bases de datos propias de mi operación diaria, con información de autenticación, ubicación geoespacial, reporteo y otras características asociadas a los servidores que estemos manipulando. Y dentro de cada servidor vamos a contar con las bases de datos. Dichas bases de datos van a tener usuarios, van a tener tablas, van a tener vistas, índices, bueno, en fin, todos los componentes que sean propios de un motor, de una base de datos, y que evidentemente sean compatibles con SQL Azure. Eso es lo que hoy en día tenemos con SQL Azure. Ahora bien, ¿qué tenemos en temas de escalabilidad?
Hay dos niveles asociados a escalabilidad. Escalabilidad vertical o scale-up, que lo que nos va a garantizar es que yo puedo aumentar los recursos de hardware, aumentar los recursos de mi servidor, es decir, poner más procesadores, poner más memoria, poner más recursos físicos, más recursos de hardware para garantizar que el funcionamiento del motor de base de datos sea óptimo. Evidentemente, si estamos hablando de la nube, nosotros no tenemos por qué encargarnos de eso. Microsoft se va a encargar de asignar los recursos indicados para que podamos soportar las operaciones del día a día. Y por otro lado tenemos un nuevo tema asociado a escalabilidad horizontal o scale-out, que me va a permitir hacer particionamiento de datos, particionamiento y carga de datos a través de varios servidores que estemos manipulando dentro de mi organización. Esto es una de las características innovadoras que estamos empezando a manejar ya dentro de SQL Azure. Ya se venía hablando un poco sobre escalabilidad, ya se habían visto algunas técnicas de fragmentación de bases de datos para determinar algo de escalabilidad, pero en estos momentos y en los próximos meses estaremos saliendo al mercado con una nueva versión asociada a SQL Azure. Ya le vamos a colocar, o ya le vamos a empezar a colocar nombres a esta nueva versión. Pero bueno, antes que nada, antes de entrar en profundidad, quisiera compartirles un poco sobre lo que es nuestra plataforma de SQL Azure en la actualidad. En este momento yo les estoy compartiendo un SQL Server Management Studio como cualquier otro. Un SQL Server Management Studio que contiene pues todas las propiedades asociadas para conectarnos a servidores de bases de datos, servidores de reporteo, servidores de Integration Services y demás. En este momento yo estoy conectado a mi instancia de SQL Azure que tengo habilitada internamente, en donde yo tengo una serie de objetos de bases de datos, tengo una serie de bases de datos creadas allí, tengo algunos elementos de seguridad como por ejemplo logins y tengo algunos temas de administración como desarrollo de aplicaciones multicapa o data tier application. Estos son algunos de los elementos que hoy por hoy se pueden crear dentro de SQL Azure. Otras características bastante importantes de SQL Azure. Por acá lo que vamos a ver sencillamente es cómo de una manera bastante elemental vamos a poder compartir y vamos a poder de manera sencilla establecer la generación de scripts dentro de un motor de base de datos que se encuentra on-premise o que se encuentre localmente, y adicionalmente pues que garanticemos de una manera muy sencilla generar esos scripts para que sean compatibles en la nube. Fíjense, en este momento yo tengo una base de datos llamada SalesDB, que en este momento no tiene ningún objeto asociado, no tiene tablas ni nada por el estilo. Yo me voy a conectar a mi instancia que tengo on-premise, que tengo localmente. Me conecto por acá, localhost, y aquí ya tengo una serie de bases de datos creadas. Inicialmente yo lo que le voy a decir a este señor es, bueno, sobre la base de datos AdventureWorks DW2008 vamos a ver qué tareas tenemos disponibles y yo lo que necesito es que me genere un script. Vamos a generar un script de mi base de datos, pero como característica importante que sea compatible con la nube, con SQL Azure. Voy a escoger algunos objetos en específico, por ejemplo, DIM Product Category, FAQ Internet 6. Ya, vamos a dejar esos objetos nada más. Le vamos a decir que lo lance en una nueva ventana en la parte de atrás de mi Management Studio y adicionalmente vamos a configurar algunas propiedades. Vamos a hacer esto rápidamente para entrar ya de fondo lo que es nuestra charla. Aquí le digo, bueno, que sea un motor de base de datos para SQL Azure y lo más interesante de todos. Adicionalmente, bueno, esta capacidad ya viene desde 2008, es decir, pasar de 2008, genéreme todo el esquema y todos los datos de mi base de datos. Clic en OK, siguiente, damos clic en finalizar para ver que ya tenemos creados todos los objetos de base de datos, de la tabla de InProduct, de la tabla de InProduct Category, de la tabla de InPromotion y de la tabla FAQ Internet 6. Son como los diferentes elementos propios de mi motor de base de datos y que cuando terminemos de ejecutarlo lo que vamos a hacer sencillamente es correrlo en la nube, es decir, correrlo en mi servidor de base de datos que se encuentra en la nube. Y aquí tengo mi script creado, simplemente le voy a decir, bueno, cambiemos la conexión
conectémonos por acá a la nube con mi usuario Alberto. Miremos qué base de datos me está cogiendo por defecto. Vamos por la default. Conéctese. Cambiamos el contexto de la base de datos para que corra sobre SalesDB y ejecutamos este script sobre la nube ya propiamente. Si nos damos cuenta acá, aquí ya estamos conectados a mi servidor que se encuentra en la nube con mi base de datos SalesDB y con toda la información que requería esta determinada instancia. ¿Listo? Ahora bien, dejemos que termine de correr este proceso. Mientras tanto, vamos a verificar un poco el script que tenemos por acá. Tenemos ya toda la información de inserción de datos en las tablas, tenemos toda la información de compatibilidad. Por ejemplo, con toda seguridad en estos scripts se descartaron el uso de iris, le descartaron el uso de algunas restricciones que aún no son compatibles con el motor de SQL Azure. Ahora bien, podemos entrar a detallar un poco más sobre qué elementos son compatibles y qué elementos no, pero vamos a profundizar muchísimo más en la plataforma de escalabilidad horizontal que viene nueva en SQL Server 2008, en SQL Server Azure, que es la plataforma que estamos detallando ahora. Bueno, mientras corre vamos a adelantar un poco más sobre la presentación. Vuelvo a compartirles por aquí la presentación. Un segundo, está compartiendo, perfecto. Ahora sí empecemos a hablar sobre lo que nos provee la plataforma de SQL Azure hoy en día para escalabilidad horizontal. Hoy en día tenemos algunos métodos como Copy Database, SQL Azure Data Sync, que como concepto de escalabilidad horizontal es tener datos en diferentes bases de datos y poder acceder a cada una de ellas. Pero ¿cuál es el asunto aquí en este momento? Temas de elasticidad, es decir, que mis consultas se tienen que partir para poder traer la información de mis diferentes servidores de bases de datos. Y no es un concepto que sea tan malo, finalmente es lo que hasta la fecha SQL nos provee y tenemos una ganancia bastante interesante por ese lado. Pero la idea es ver las nuevas capacidades que tiene SQL Azure como, con relación a escalabilidad horizontal. Y dentro de ese concepto nuevo vamos a hablar sobre la distribución de datos. Resulta que SQL Azure tiene un elemento clave, o tiene unos elementos claves para garantizar la distribución de datos. Y hay tres elementos fundamentales. El particionamiento de datos, que lo que me permite es hacer un particionamiento, una partición o partir la información de mis tablas en diferentes objetos de mi servidor de base de datos, para garantizar que cuando yo quiera acceder a ellos, pueda acceder de manera muchísimo más rápida. Tengo la opción de centralizar la información en un solo lugar para tener en una sola ubicación acceso a toda la información que yo requiero. Y una tercera, que es la que venimos manejando en este momento con técnicas de data sync, con técnicas de replicación de datos, es la técnica de replicación, que me permite copiar todos los datos hacia diferentes máquinas y tener redundancia de información, tener réplica de información entre los diferentes servidores de base de datos. Ahora bien, ¿cuál es la novedad que ofrece SQL Azure en cuanto a particionamiento y en cuanto a escalabilidad horizontal? Hay un concepto nuevo asociado aquí en Azure que es SQL Azure Federation. SQL Azure Federation se encuentra en este momento en desarrollo, se encuentra listo para salir en un par de meses con toda seguridad, y lo que nos va a garantizar es tener ese concepto asociado a escalabilidad horizontal incluido dentro del motor de base de datos de la nube, y adicionalmente que lo tengamos listo para poderlo trabajar en un par de meses cuando ya se encuentre disponible. Hay alguna serie de elementos claves o de conceptos que me van a garantizar pues básicamente cumplir con la información que se requiere y tener claro para qué me sirve cada elemento que estamos hablando aquí en SQL Azure. El primer elemento fundamental son las federaciones. Las federaciones básicamente consisten en todos los objetos que una base de datos, bueno, que están disponibles en una base de datos y que me van a permitir de una manera muy sencilla hacer una fragmentación, hacer un particionamiento de dichos datos. La federación me va a representar eso, todos los datos que yo quiera particionar
en determinado instante. Otro elemento clave, el Federation Key. Federation Key o el Federation Distribution Key es la llave que se usa para hacer una distribución de datos en mis federaciones existentes. Entonces, en pocas palabras lo que vamos a tener es una federación y vamos a tener una llave que me va a permitir partir la información de una manera bastante sencilla. Luego de esto vienen unas unidades atómicas. Las unidades atómicas, ¿qué son? Son todos los datos o todos los registros que pertenecen a una llave de federación. Si lo vemos un poco asociado a particionamiento que ya tenemos estándar, podemos hablar que federaciones podría ser como nuestra tabla en un premise, que la llave de federación puede ser nuestra partición y que la unidad atómica corresponde a los datos que se encuentran dentro de dicha partición. A nivel general podríamos hablar de esto. Cualquier miembro de una federación, que es el siguiente concepto que tenemos, el miembro de federación, son los contenedores físicos donde yo tengo estos datos y además tenemos un rango para especificar cómo se van a partir esos datos. Adicionalmente, con las unidades atómicas lo que estoy ganando es que todos estos miembros pertenezcan a una misma llave. Entonces, todos los miembros asociados a una unidad atómica pertenecen a la misma llave y por ende todo esto hace parte del miembro de la federación, es decir, al mismo contenedor físico que estemos manejando. Si yo estoy aplicando federación, yo debo tener un federation root o como una raíz de la federación. ¿Esto qué es? Es la base de datos que contiene todo el directorio asociado a la federación. Es decir, que contiene toda la información que se requiere para implementar la federación en determinado instante. Entonces, volviendo un poco por acá, vamos a hablar un poquito sobre cómo crear una federación, que es el punto clave dentro de nuestra investigación o dentro del análisis que estamos realizando en este momento. La federación, ¿qué es lo que me va a permitir? Primero, la federación lo que me va a permitir es empezar a hacer una escalabilidad horizontal con los datos y hacer un particionamiento de los datos de una manera bastante sencilla. ¿Qué es lo primero o qué es el primer elemento clave que yo debería tener presente al momento de hablar de la federación? Pues, ¿sobre qué base de datos vamos a implementar las federaciones que requerimos? En ese caso, si tenemos claro cuál es la base de datos, ¿qué es lo que vamos a ganar con ella? Lo que vamos a ganar en parte es un poco de escalabilidad ilimitada, por el simple hecho de que las federaciones me van a permitir realizar particionamiento horizontal de los datos. Es decir, tengo una estructura de datos de ciertos millones de registros y lo que puedo hacer es escoger esos ciertos millones de registros y particionarlos en diferentes nodos. Estos nodos los podemos manejar dentro de Azure para que mis diferentes aplicativos se conecten a ellos y puedan consumir la información que se requiera. Adicionalmente, dentro de la federación yo tengo otro elemento clave y es el hecho de manejar una serie de inquilinos dentro del motor de base de datos. Los inquilinos, veámoslo como el lugar de repositorio de información de datos, donde yo voy a poder almacenar, dependiendo del modo de licenciamiento que tenga, que eso todavía está en planeación ver cómo es el modo de licenciamiento que se esté manejando. Lo que me interesa en este caso es, de una manera muy sencilla, establecer esas reglas de negocio para definir cómo puedo manejar mis múltiples inquilinos dentro del motor de base de datos. Entonces, es ahí donde empezamos a aplicar algunos conceptos realmente interesantes en cuanto a la federación. ¿Qué es lo que yo tengo entonces que hacer primero? Crear mi base de datos. Tengo una base de datos llamada SalesDB, por ejemplo. Por debajo de la base de datos, mi obligación es crear una federación. Esa federación va a tener un nombre. En este caso le decimos Orders Federation. Y por debajo le digo, bueno, esta Order Federation va a tener una llave de federación que es la columna Customer ID. Fíjense que estoy haciendo federaciones asociadas a la base de datos, donde establezco un miembro con un rango mínimo y un rango máximo dentro del motor de base de datos. Son como los elementos claves que yo podría establecer dentro de la creación de una federación. Muy bien, el siguiente elemento que vamos a trabajar acá es cómo manejar una serie de esquemas que son claves para la federación que estemos manejando. En pocas palabras,
el siguiente paso ya es crear tablas federadas. Aquí hay un elemento que me dice, bueno, vamos a crear una tabla federada, y dicha tabla federada va a estar asociada ¿a qué? A la federación que ya definimos sobre, o más bien bajo, la base de datos que acabamos de crear. Esa tabla federada yo la puedo partir a través de la llave primaria, basado en ¿qué? En mi llave de federación. Entonces voy a tener una serie de reglas allí para hacer el particionamiento que yo requiero sobre la información. Pero no solo tengo tablas federadas, también puedo tener tablas referenciadas que se referencian o que se asocian a mis tablas federadas, y tablas centralizadas, que ¿qué es lo que me van a permitir? Tener una estructura centralizada en mi base de datos raíz o en la base de datos donde estoy creando la federación, para que por debajo para que desde la aplicación yo no tenga que consultar múltiples tablas, sino consulte una sola, y por debajo yo lance las operaciones, o el motor de base de datos se encargue de lanzar las operaciones que se requieran para realizar las consultas sobre el motor de base de datos. Entonces, esos son como los componentes principales que yo llegaría a tener dentro de una federación. Ahora bien, ¿qué operaciones puedo realizar yo con la federación, o qué es lo que yo voy a ganar al momento de establecer federación? Hay una serie de operaciones que puedo realizar cuando estoy implementando federación, y son dos típicamente: split y merge. Split, ¿qué es lo que me va a permitir? Por ejemplo, yo tengo un miembro que ya está bastante grande y tengo harta información en dicha federación. Yo le puedo decir, vea, lo que necesito es que este miembro lo parta en dos, y con eso voy a tener dos nuevos miembros con la información partida en dos. Así rápidamente voy a poder seguir particionando y seguir teniendo escalabilidad horizontal de una manera bastante interesante. Lo más interesante de todo es en línea. Mi base de datos jamás va a presentar un shutdown, jamás va a presentar una caída mientras yo esté realizando estas operaciones. Por debajo, ¿qué es lo que vamos a tener? Por debajo lo que vamos a tener también es una capacidad para hacer mezclas de miembros. Tengo un miembro o tengo un par de miembros bastante pequeños, de pronto no sea tan óptimo tener esos miembros particionados con poca información, sino que perfectamente puedo alterar mi federación para hacer una mezcla de esos dos miembros y obtener una nueva. Nuevamente, ¿esto con qué garantía lo va a tener? Lo va a tener sencillamente con la garantía de que todo va a continuar en línea dentro del motor de base de datos. Entonces, este es como el elemento clave que vamos a tener aquí. Tener operaciones de split y tener operaciones de merge. Más o menos similar al concepto que manejamos en particionamiento dentro del motor de base de datos. Este particionamiento, ¿qué es lo que me va a garantizar? El particionamiento me va a permitir manipular mis particiones de una manera muy sencilla y hacer operaciones entre las particiones, similares a las que vemos acá: merge, split, ¿cierto? Y otra que se llama switch, que no se está contemplando acá, pero que actualmente nos podría servir para las manipulaciones de las bases de datos on-premise. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo es la conexión y la operación hacia nuestros aplicativos o desde nuestros aplicativos? ¿Cómo vamos a hacer dicha operación? Aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Con Transact SQL le vamos a decir, en vez de decirle use database, le vamos a decir use federation, el nombre de la federación, y entre paréntesis le pasamos la llave de la federación que me representa mi unidad atómica. Estoy diciendo, mire, use la use federation orders fit número 56 con filtro igual a on. ¿Qué le estoy diciendo? El aplicativo va a ir hacia la base de datos, ¿cierto? Y va a buscar cuál es esa federación o cuál es esa unidad atómica que le interesa al motor de base de datos y que le interesa al usuario para consultar la información de una manera fácil y detallada. Muy bien, eso es en cuanto a conexión y operación. Ahora veamos algunos adelantos de Transact SQL que tienen ya nuestras personas de producto, que ya hemos venido trabajando y que ya próximamente vamos a salir con una versión final de esto. Esto es como el Transact SQL que hoy en día vendríamos a manejar. Detallémoslo un poco. Primer elemento, create database y creamos la base de datos, ¿verdad? Lo siguiente, creamos una federación en la base de datos. Ojo con esto, me dice, vea,
En la master cree la base de datos. Cambie el contexto de la base de datos a SalesDB y sobre SalesDB cree la federación. Creamos la federación, le damos un nombre e internamente le pasamos nuestra llave de federación con un rango en específico. Luego vamos a usar la federación. Use Federation Orders Federation, le pasamos nuestra unidad atómica primera, la unidad atómica 0, y dentro de esta unidad atómica 0, creamos las tablas que necesitamos. Creamos la tabla de órdenes, la tabla de order details, la tabla zip codes, y si se dan cuenta le vamos a decir, bueno, como estoy parado en una federación, coja esta tabla de órdenes y haga una federación basada en ¿qué? En el Customer ID. Estoy diciendo, el CID de la federación va a ser igual al Customer ID de mi tabla. Entonces voy a empezar a hacer particionamiento con relación a esta federación en específico. ¿Listo? Así para cada una de las tablas que esté manejando internamente. ¿Y qué otra operación tengo acá? Le estoy diciendo, mire, altere la federación para que haga un split cada 100 elementos. Entonces va a ser un split para los primeros 100 CID, luego los siguientes 100 CID, y empezamos a hacer las particiones que se requieran. O podemos realizar mezclas de estos respectivos elementos dentro del motor de base de datos. Ahora bien, si lo hiciéramos por aquí en el motor de base de datos, permítanme un segundo, ya les comparto esta información. Muy bien, por aquí les voy a compartir la máquina virtual. Y aquí sigo conectado a mi base de datos en la nube. Aquí ya vimos que terminó de ejecutarse. Ya terminó de ejecutar las instrucciones. Vamos a ver, de pronto se presentaría algún tipo de fallo. Bueno, algunos errores se pudieron haber presentado. Vamos a entrar, antes de hacer la demostración, a ver qué elementos quedaron al fin creados en la tabla. Damos un refresh por acá y vemos que nuestras tablas finalmente se crearon y tienen datos dentro de ellas. Por aquí yo voy a crear una nueva consulta, voy a cerrar esta, un segundo. Y el mismo código que acabamos de ver para la federación, lo voy a agregar acá. Entonces voy a agregar aquí el código que tiene que ver con determinada federación. En este momento no nos funcionaría en realidad. ¿Por qué? Porque create federation es un comando de Transact SQL disponible para SQL Azure, pero que en el momento aún no se encuentra disponible. En unos próximos meses vamos a estar viendo cómo implementarlo fácilmente. Entonces voy a tener mi base de datos, voy a crear la base de datos, voy a crear la federación, decidiendo por qué rango quiero hacerlo. Luego uso la federación, ¿verdad? Y empiezo a crear los objetos dentro de dicha federación, federando on CID, Customer ID y demás. Si yo me pasara de contexto, bueno, ya estoy en SalesDB, ya no sé cómo crear la base de datos, y tratara de hacer la ejecución al menos de la creación de la federación, voy a ejecutarlo por acá, me van a decir, lo siento mucho, pero es un objeto desconocido del tipo federation ante un create, ante un drop y ante un alter. En resumen, esta disponibilidad la vamos a tener próximamente, o la vamos a tener en una próxima versión de lo que nos ofrece SQL Azure, pero no se preocupen, próximamente lo vamos a tener y ya va a estar muy cerca de que lo empecemos a utilizar. Un resumen rápidamente para mostrarles cómo pueden hoy en día empezar a acceder a este recurso, o cómo pueden hoy en día empezar a trabajar con este elemento. Un resumen rápidamente, escalabilidad horizontal. Esta es la manera que hoy en día vamos a tener para construir soluciones en la nube y que sean altamente escalables. SQL Azure me va a permitir realizar esto. En este momento, ¿con qué lo tenemos? Database Sync y Database Copy tenemos escalabilidad horizontal. Pero con la implementación a federación vamos a tener administración de particionamiento y vamos a tener operación de split y de merge totalmente en línea. Más adelante vamos a empezar a considerar la implementación de estas características completamente en línea para facilidad de cada uno de los usuarios que quieran empezar a acceder. ¿Cuál es la buena noticia en este caso?
la buena noticia, y se las voy a compartir justo en este instante. Nos venimos por acá y les comparto un Internet Explorer que ya tengo listo. La buena noticia es que si ustedes entran al programa connect.microsoft.com y son una empresa en este momento, son un cliente potencial de usar esta tecnología, ustedes podrían decirle a Microsoft: señores, yo lo que quiero es nominarme para el programa de evaluación de producto de las federaciones de SQL Azure. Entonces en connect.microsoft.com pueden buscar directamente dónde pueden suscribirse a este programa de nominación, y esto está destinado ¿a qué? A una serie de clientes que pueden ya empezar a implementar esto. Entonces la idea es que ustedes le envíen una solicitud a Microsoft diciéndoles: oiga señores, yo necesito usar federación en este momento porque, por estas razones, por esta, yo voy a empezar a implementar la federación. ¿Cuándo termina este programa? 30 de agosto del 2011, para dar vía a las nuevas personas que ya van a empezar a implementarlo. ¿Qué es lo que me permite o qué es lo que me pide? El nombre de la compañía, del país, la categoría del negocio, quién es el contacto primario, el correo electrónico, el teléfono, y una serie de preguntas que me van a facilitar determinar quiénes o por qué ustedes deberían usar Federation. Me dice: bueno, ¿cuál es la razón principal para que usted considere usar federaciones de SQL Server? Entonces me dice: vea, el tamaño, tengo un límite con el tamaño de bases de datos, tengo límite en tamaño, o tengo problemas de cargas de trabajo por escalabilidad, quiero aplicar múltiples inquilinos en mi solicitud, quiero, por esta y por esta razón, empezar a determinar por qué debería utilizar Federations. Es bastante largo el documento, pero pues aquí se los dejo disponible para que lo empiecen a utilizar. Bueno, vuelvo aquí a la presentación, les voy a regalar nuevamente mis datos. De mi parte no es más. Espero que esta breve introducción a lo que son las federaciones en SQL Server Azure haya sido de vital importancia para todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Alberto Rivera, soy MVP en SQL Server y gerente de soluciones de inteligencia de negocios para Oberon Technologies. Les regalo mi correo para que lo tengan presente: alberto.rivera@oberon.com.com. Muchísimas gracias, y de mi parte no es más. Los dejo por si tienen algunas preguntas para que respondamos aquí internamente. Muchas gracias. Recuerden que pueden usar el panel de preguntas y respuestas para resolver las dudas que tengan. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo, su participación en este webcast. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.